Violación de principios fundamentales de las garantías constitucionales, falta de imparcialidad en los jueces, medidas judiciales que parecen tomadas en las oficinas de grupos de medios. Estas son solo algunas de las denuncias de un grupo de prestigiosos abogados, fiscales y ex jueces gravemente preocupados por el Estado democrático de derecho en la Argentina. Por eso, hoy dedicamos un programa especial de 40 minutos para conocer sus testimonios, sus denuncias y también sus propuestas para sanear la justicia en nuestro país. Comenzamos con la palabra del doctor Maximiliano Rusconi, abogado, penalista, docente de la UBA y ex fiscal de la Nación. Yo formo parte de una generación, quisiera comenzar recordando esto porque van a entender cuánto nos duele lo que está sucediendo. De una generación que luego de que en mi caso particular, ingresé a la Facultad de Derecho luego de la restauración democrática, una dificultosa restauración democrática. En ese momento el presidente Alfonsín distinguió dos escenarios que había que apoyar. Uno es el reflexionar sobre el modelo constitucional del poder y al mismo tiempo también el reflexionar sobre el resguardo de las garantías constitucionales en aquel sector del Poder Judicial que más daño hace, ¿no? que con más violencia se manifiesta, que es la justicia penal. Comenzamos a trabajar en un proyecto de reforma de la justicia penal que pretendía asegurarnos que nunca más iba a suceder en Argentina la violación de principios fundamentales que los consideramos esenciales para la vida comunitaria, como el principio de inocencia, el juicio previo, la garantía del derecho de defensa, el juicio oral y público, el principio de que las leyes penales no son retroactivas. Algunas garantías, incluso en ese momento pensábamos que eran obvias, pero nunca imaginé que iba a tener que enfrentarme en mi país con un escenario en donde no solo el problema estaba en la policía o en el modelo penitenciario, sino que el problema estaba también en el sistema procesal, en el tránsito del caso. Nunca imaginé que hoy iba a estar frente a ustedes describiéndoles una realidad que significa la ausencia total de vigencia de esos principios. Sí, me podía imaginar que un día como hoy iba a estar hablando, como hoy mismo, el día que se cumple un año de prisión preventiva de una persona que yo defiendo y que no hay una sola razón jurídica para que esa persona esté encarcelada en prisión preventiva sin ningún tipo de argumento que justifique ese cautiverio. Entonces, claro, desde ese lugar, imaginen, digamos, hemos invertido toda una vida en el respeto de estos principios fundamentales y hoy nos toca comenzar como se comenzó en ese momento. Hoy tenemos que hacer otra denuncia, que es la utilización de la justicia penal como un sistema de exterminio de un sector político. Todos nosotros nos hemos formado en la idea de que la justicia penal, el derecho penal, tiene un principio fundamental, que es el principio de la responsabilidad individual. Es decir, en todo caso, si hay un delito que investigar, esa investigación se dirige a la atribución de responsabilidad de una persona en particular, Juan, Pedro o María. Sin embargo, en la actualidad vemos a diario cómo cuando ese Juan, Pedro o María no puede ser doblegado de alguno de los modos que algunos jueces federales esperan, nadie tiene ningún problema en investigar e incorporar en esas denuncias a la esposa del imputado, a los hijos del imputado, a los amigos del imputado, a los choferes del imputado, hasta que alguno se quiebre.
en algún libro de psicología han estudiado que uno puede a veces no quebrarse o ser muy valiente cuando es el pellejo de uno. Pero claro, cuando es el pellejo de uno de nuestros hijos o de algún afecto, la cuestión cambia. Es la perversidad llevada al máximo nivel inimaginable. Al mismo tiempo, todos nosotros nos hemos formado en la idea del principio de inocencia. Quizá el principio fundamental, pero no de la justicia penal, de nuestra organización social. La idea de que nadie puede ser castigado hasta que en un tribunal oral, en un juicio oral, se determine la responsabilidad de alguien para ser castigado por ese delito cometido, investigado y demostrado. Sin embargo, con algunas críticas, hace décadas que convivimos, hace cientos de años que convivimos con la posibilidad excepcional de que en algún sentido alguien pueda ser sometido a lo que llamamos prisión preventiva, que significa, hay que decírselo a algunos periodistas, la prisión de los inocentes. Porque el sujeto es culpable cuando lo dictamina un tribunal. Pero ahora la prisión preventiva ya no se justifica ni siquiera en este periodo de fuga. Se justifica en que algún juez, algún camarista ha dicho que aquellos que en algún momento tuvieron poder, sobre todo los que tuvieron el poder antes del gobierno actual, ¿no? ¿Sí? Los que tuvieron poder antes del gobierno actual, tienen un resabio de poder que puede ser utilizado para obstaculizar la investigación. Con lo cual, un argumento perfecto para utilizar la prisión preventiva y encarcelar a quienes fueron gobierno antes. No a los de ahora, porque por alguna razón rara, los que ahora tienen el poder, sin embargo, no tienen para estos jueces chances de obstaculizar la investigación. Nos hemos formado en la idea de que un proceso penal es un modelo dialéctico en donde la cuestión comienza cuando un fiscal o un juez nos atribuye un hecho particular. En primer lugar, un hecho. Después vemos además que ese hecho es ilícito. Pero en principio un hecho. Un hecho significa, señor, le atribuyo que usted el lunes 4 de marzo a las 4 de la tarde hizo tal cosa. Esto es importantísimo y es la base del sistema, porque cuanto mayor precisión determina o utiliza el juez para la definición del hecho, más chances tengo de defenderme. Yo puedo decir, mire, ese día no estuve, ese día estuve en otro lugar, etc. Ahora, cuanto más amplia y poco precisa es la imputación, más dificultades voy a tener para defenderme. Entonces la atribución que hay es casi el haber ocupado un rol en un gobierno anterior. Y es la misma imputación siempre. Mire, señor, ya me están por haber sido ministro en tal momento, ya me están investigando en tal juzgado, en tal juzgado, en tal juzgado, en tal otro, en tal otro. O sea, hay 14 expedientes que investigan lo mismo. Pero claro, el secreto ha sido denunciar el mismo hecho 14 veces, porque en alguna me va a ir bien. Seguimos compartiendo con ustedes el testimonio del doctor Maximiliano Rusconi sobre la fragilidad del Estado democrático de derecho en la Argentina. Todos nosotros también nos hemos formado en algunos principios esenciales, como por ejemplo que la legislación penal rige para el futuro. La famosa ley de arrepentido que se está aplicando hoy, que se utiliza para hacer todas las inmoralidades que ustedes están viendo, ¿no? Negociar declaraciones, negociar penas, decirle a alguien, mira, vas a estar unos días en prisión preventiva, cuando reflexiones y traigas algo más para informar, veremos qué hacemos. Todo un desastre, ¿no? Ni a Torquemada se le hubiera ocurrido semejante dislate. Pero encima de todo, esa ley es del 2016 y es una ley sustantiva, es una ley penal. No es posible aplicarla para hechos del pasado. Y como la obsesión de este momento es investigar hechos del pasado, van a tener que hacerlo sin la ley del arrepentido. Lo lamento, señores. Lo lamento. Es una ley posterior. Pero esto no es un detalle, no es qué tecnicismo, ¿no? Rusconi vino con un tecnicismo. Es la esencia del modelo.
todos nosotros nos hemos formado en la idea de que hay un poder que es el poder de investigar y que hay que cuidar que no se contamine con el poder de juzgar. El que juzga tiene que no estar contaminado con el ingreso de información, ni demostrar un interés particular. Tiene que ser esto que llamamos de independencia, objetividad, no expresar interés en la causa. Entonces, las tareas investigativas normalmente tienen que estar a cargo de un sujeto que se llama fiscal. Hay tareas investigativas de baja intensidad y otras de muchísima intensidad, que ingresan en nuestra vida privada de un modo muy fuerte, muy doloroso. Por ejemplo, escuchar nuestras conversaciones. Es por eso que siempre hemos imaginado que esa actividad no podía estar en manos de jueces, en todo caso de fiscales, en un sistema moderno de investigación a cargo de los fiscales. En todo caso debe depender de los fiscales, pero no de los jueces. Porque si el juez es el que dirige la escucha, ¿qué chance tengo yo de que ese juez sea un juez objetivo? Bueno, hoy esa oficina de escuchas judiciales depende de un camarista que es el mismo camarista que dijo que en realidad tener un poder residual, haber sido funcionario del gobierno anterior, no sé si le suena, es una doctrina incluso. Bueno, esto es un escándalo. Todos nosotros nos hemos formado en la idea de que la adjudicación de un caso a un fiscal y a un juez tiene que ser aleatoria, al azar. En algunos de los casos famosos, de fotocopias de cuadernos, etcétera, el fiscal decidió ser el fiscal de ese caso. Y no hubo modo de removerlo. No podemos seguir así. Porque no crean que porque más cercano o más lejano, porque le pasa a otro, ¿sí? Yo estoy tranquilo. Porque la violación de la garantía se produce en casos que tienen acompañamiento en los medios de comunicación y después afecta a grandes sectores de la sociedad. Yo estoy a salvo, y todos que estamos aquí, digamos, sin duda estamos a salvo de la crítica de que nos preocupa la prisión preventiva de algún cliente particular. Todos nosotros hace años que venimos denunciando el uso de la prisión preventiva justamente como un instrumento de selectividad del sistema penal, en donde normalmente las clases vulnerables son las que sufren esa persecución. Pero la violación, la puerta de la violación de la garantía se abre en estos casos. Y aquí es donde hay que dar la pelea, porque después es muy fácil que el derrame no de garantía, sino que el derrame de autoritarismo judicial llegue, sobre todo en estas etapas ideológicas, a gran parte de la comunidad. Voy a cerrar con una anécdota que normalmente uso, pero tiene que ver con el rey Federico el Grande, rey de Prusia, que había terminado durante muchísimos años de construir el gran Palacio Sanssouci. Y el problema es que en esas visuales panorámicas tenía algo que entorpecía esa visual, que era un viejo molino. Entonces Federico el Grande manda a un asistente de la corte a hablar con el dueño del molino. Y el dueño del molino dice, bueno, mire, hoy es un día de suerte, le dice al dueño del molino, porque el rey en su inmensa generosidad le ofrece, para no seguir soportando la visual de él desde su castillo, comprarle el molino. Entonces el dueño del molino dice, mire, dígale al rey que le agradezco, pero no voy a vender el molino. Federico el Grande se enoja con su asistente y él personalmente va a verlo del molino. Y le dice, mire, yo le mandé 2 veces, 2 ofertas, le dice, para comprarle el molino. Y usted niega esa oferta. Yo soy el rey. Sí, yo ya lo sé, que es el rey. Dice, bueno,
es que lo que no entiende usted es que o le compro el molino o se lo saco por las malas. El dueño del molino le dijo, usted podría hacer eso solo si en Berlín no hubiera jueces. Pero gracias a Dios hay jueces en Berlín todavía. El rey vuelve, reflexiona sobre esto y no solo dejó el molino, sino que el molino sigue estando en Potsdam y es un ejemplo de la importancia en una sociedad democrática de la independencia judicial. Un juez no es solo un abogado, es un juez dispuesto a limitar el poder. Ojalá haya jueces en Argentina. Muchas gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la comunidad guaraní Charaguay-Yambaé, el primer gobierno autónomo indígena de Bolivia y del mundo, y el Crow Speaking, potenciar mensajes a través de las redes sociales, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Así nació Yambaé, una reflexión sobre las autonomías indígenas y regionales. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. El doctor Rusconi integra el grupo Iniciativa Justicia, que no solo denuncia irregularidades, falta de transparencia, violaciones de garantías, sino que propone reformas para comenzar a sanear la justicia. También integra este grupo el doctor Carlos Veraldi. Compartimos su testimonio sobre estas medidas que se proponen luego de un breve repaso sobre el Estado democrático de derecho en los últimos periodos de gobierno. Durante la década del 90, se dictaron leyes que quizás fueron en un buen sentido, pero la estructura judicial se resintió de una manera de la que todavía no nos podemos recuperar. Durante la década siguiente, el gobierno de la Rúa fue quizás un intervalo que no generó demasiadas modificaciones sensibles. Sí se produce un hito interesante, importante, con la asunción del presidente Kirchner, en donde se modifica los sistemas de selección de los jueces de la Corte, estableciendo criterios de orientación, autolimitándose el presidente en ese sentido, y generando decisiones o designaciones que realmente tenían gran calidad, como la de Raúl Zaffaroni, por ejemplo. Y después, lamentablemente, sectores que no deberían haber tenido ninguna incidencia en la decisión de políticas judiciales, pasaron a tenerlas y lamentablemente aparecieron o siguieron teniendo influencia sectores de los servicios de inteligencia. Es decir, es muy difícil creer que los servicios de inteligencia tengan incidencia en los jueces, y lo digo desde la ingenuidad porque siempre lo han tenido, pero es justamente una idea antagónica con lo que nosotros planteamos como un modelo democrático. Lamentablemente se perdieron unos cuantos años y finalmente, en los últimos tramos del gobierno de Cristina Kirchner, esta situación intentó ser revertida, se modificó la ley de inteligencia, se dictó una ley que justamente sancionaba un proyecto de código procesal penal en el que tuve también la suerte de trabajar, pero claro, esto llegó al fin del periodo. A partir del 10 de diciembre del año 2015, bueno, empezó el último capítulo de esta historia. Y las cosas que pasaron, ni siquiera en las peores de nuestras pesadillas, eran imaginables. Si uno ve cuáles fueron los primeros momentos del gobierno de Macri, los ataques fueron directamente dirigidos hacia una de las cuestiones que había sido realmente una muy buena política en materia de medios, que era la Ley de Servicios Audiovisuales, que fue automáticamente suspendida a través de un decreto de necesidad y urgencia, claramente a mi juicio inconstitucional. Se intentó colocar en la Corte 2 jueces a través de un procedimiento que
realmente carecía de toda base legal y base constitucional, como nombrar por decreto jueces de la Corte Suprema. Hubo un ataque directo hacia la Procuración General de la Nación, generándole una violencia institucional que prácticamente tampoco tenía antecedentes y que condujo de manera eficaz que la procuradora tuviera que renunciar, y hoy no tenemos un procurador designado. El florecimiento de estos aparatos de inteligencia que actúan a cara descubierta, en donde justamente los mismos medios de comunicación a los que se les levantó la mano como si fueran los grandes triunfadores de la pelea, ponen en sus propias páginas la manera en cómo estos servicios de inteligencia actúan, presionando jueces, modificando decisiones. Hasta se habla de una mesa judicial en donde justamente estas personas tienen su lugar, así como también los nombres de los operadores judiciales que ya todos conocemos. Todas estas circunstancias son las que determinaron que en el trámite de los procesos judiciales que se iniciaron respecto de las personas que eran opositores a este gobierno, tuvieran las características vergonzosas que el profesor Rusconi fue describiendo con notable objetividad. Nosotros lo único que estamos haciendo, por supuesto cumpliendo con nuestro deber, es poner en evidencia todas estas graves afectaciones a garantías constitucionales que nunca han ocurrido durante los gobiernos democráticos. Las afectaciones del principio de inocencia, del juicio previo, incluso de las violaciones al ne bis in idem, las afectaciones a los límites formales a la averiguación de la verdad y fundamentalmente la idea de que no tenemos jueces imparciales. Frente a esta situación nos hemos reunido y queremos encontrar una solución. Pensamos en 5 reformas porque creemos que son las cuestiones más urgentes. Nosotros somos abogados y hemos recibido hoy de parte de la rectora de esta facultad, de esta universidad, muchas críticas. Yo sé que los abogados aquí no somos muy populares. Pero nosotros sabemos que las críticas son justas, no todas. Y por eso pensamos que un componente democrático en el sistema de enjuiciamiento sería de extraordinaria valía. Por eso, así como lo establece la Constitución en distintas de sus disposiciones, creemos necesario que de una vez por todas se ponga en funcionamiento en el orden federal el juicio por jurados. Creo que la participación de jurados le va a dar un aire fresco a nuestro sistema de enjuiciamiento. No tenemos miedo porque en algún momento algún jurado se haya equivocado, porque los jueces se equivocan a cada rato, y porque en definitiva es una forma, fundamentalmente en todos estos procesos que tienen contenidos, diríamos, institucionales, políticos o de repercusión mediática, que sea la gente, a través de un sistema de jurados, el que, en definitiva, dicte un veredicto que defina si una persona sigue siendo inocente o pasa a ser culpable. Y una de las últimas cuestiones, o la última cuestión que nos parece importante tratar, es la de, justamente, el control de la corrupción. Pero la corrupción, o la lucha contra la corrupción, es una política de Estado. Es una política que se hace a través de órganos transparentes. Y si la forma como el gobierno actual piensa combatir a la corrupción, me parece que ha elegido muy mal a sus protagonistas. Tener una persona como Laura Alonso ante la Oficina Anticorrupción, la verdad, no tiene mucho sentido desde el punto de vista institucional. Tampoco lo tiene, por ejemplo, designar a un representante o a una persona vinculada al Fondo Monetario Internacional al frente de la UIF. Más allá de eso, debemos hacernos cargo de tener un sistema para que el control de la corrupción se desarrolle de manera clara, transparente, y que nunca más los gobiernos populares puedan ser atacados en este sentido, como lo han sido atacados, con justicia o no, seguramente no, en otros ámbitos
latinoamericanos. Piensen lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado en Ecuador y seguramente en otros países. En este sentido, un órgano natural para hacer esta tarea es el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación. Y una modificación de la ley de la Procuración, una modificación de esta ley que organiza la Procuración, quizás sería la quinta reforma sobre la que nosotros creemos que se debe trabajar. Como les decía al principio, sabemos que hay una historia, sabemos cómo empezó, sabemos cómo se desarrolla, pero todavía no sabemos el final. Seguramente de lo que hagamos todos nosotros el año que viene, en un proceso electoral que se inicia, dependerá de cómo esto termina. Yo tengo esperanza de que va a terminar bien, que pronto vamos a vencer. Muchas gracias. La próxima semana tenemos más testimonios para compartir con ustedes de abogados, fiscales y ex jueces sobre un tema tan preocupante como ausente en los grandes medios de comunicación: la fragilidad del Estado democrático de derecho en la Argentina. Como siempre, gracias por habernos acompañado.